Vale. Bueno, pues vamos a ver estos métodos matemáticos aproximados y sus aplicaciones en el ámbito naval, ¿vale? Y sobre todo pues en el ámbito pues, del cálculo de áreas, el cálculo de volúmenes. Ya vimos que en las tablas hidrostáticas damos diferentes parámetros. Uno de los parámetros es el área de flotación, ¿vale? ¿Cómo lo calculamos? Ya os dije que de forma genérica, cuando trabajéis como ingenieros, no lo vais a calcular a mano, lo va a calcular MaxSurf, pero pues tenemos que saber cómo se hace. Y aquí tenemos una imagen de un trozo de área de flotación. Esto sería un trozo de área de flotación de una embarcación. Para calcular el área de flotación sería esta parte de aquí que está rayada, ¿no? ¿Cómo podríamos calcular esta área? Bueno, pues matemáticamente, si tuviéramos esta función de aquí, sería fácil. Para calcular el área, tendríamos que integrar la función, que en este caso sería una función y en función de x, y tendríamos que integrar esa función y con respecto al diferencial de x. ¿Sí? A ver. ¿Qué? Abro la pizarra. Y tenemos esto de aquí. Sí, bolígrafo. Aquí está. Esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y y tenemos un área de flotación, ¿vale? Ha salido fatal, pero bueno, vamos a imaginarnos que esto es el área de flotación de una embarcación. La mitad. Como es simétrico, no hace falta con que lo hagamos por un lado y luego multipliquemos por 2. Y el área de flotación es todo esto. Si tuviéramos esta función de aquí, que me dice cuánto vale la coordenada Y en función de la coordenada X, sería muy fácil encontrar este área de flotación. No tendríamos nada más que integrar desde 0, suponemos que el 0 lo ponemos en la perpendicular de popa, aquí tendríamos la perpendicular de popa. Y aquí tendríamos la eslora en flotación. Pues si integráramos desde 0 hasta la eslora en flotación, esta función y de x con respecto a x, tendríamos directamente el área de flotación. ¿Qué ocurre? Pues que no tenemos una función. Normalmente, antiguamente, que lo hacían a mano porque no existían estos programas, ¿qué se tenía? Bueno, pues se tenía el plano, la cartilla de trazado y lo que teníamos era puntos, coordenadas y con su respectiva coordenada x. Teníamos puntos discretos, ¿vale? De esta función de aquí, no teníamos la función en sí. De manera que, ¿cómo se puede hacer esa integración si no tenemos esta función, sino que tenemos puntos discretos? Como está aquí dibujado. Aquí tenemos dibujado, estos serían las diferentes secciones transversales, ¿sí? Las diferentes secciones transversales que tienen una coordenada Y, sería la semimanga de esa sección transversal con respecto a la coordenada X. ¿Cómo calculamos ese área? Bueno, pues si nos fijamos aquí, vemos que este conjunto de coordenadas Y
describe un conjunto de casi rectángulos. Esto de aquí es muy parecido a un rectángulo. Y esto de aquí también. Sabéis que si hacemos una tangente, ¿vale? Cuando estamos hablando en términos diferenciales, a ver, que me quiero ir a la pizarra otra vez. Cuando estamos hablando en términos diferenciales, si yo intento hacer tengo esto de aquí, coordenadas y con sus respectivas coordenadas x. O sea, no entiendo por qué este lápiz se tuerce tanto. ¿Vale? Tengo esta nube de puntos. Pues evidentemente aquí, entre estos dos, el área bajo estos dos puntos sería esto de aquí. Se parece bastante a un rectángulo. ¿Cómo se parecería aún más? Pues se parecería aún más si en vez de integrar entre este punto de aquí y este, integro entre este de aquí al lado. Espera, cambio color. Entre estos dos de aquí. A ver. Bueno, suponemos que esto es una línea recta, ¿eh? Esto de aquí, como están más juntos, muy juntos, infinitamente juntos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues si estuvieran infinitamente juntos, esto exactamente sería un rectángulo. Contra más pequeños, contra más discretizada esta área de flotación, más el cálculo va a ser más cercano a la realidad. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es esto de aquí en grande, el grande, no es un rectángulo. Pero sí, en vez de, si yo lo que hago es calcular el área de este rectángulo de aquí, con esta altura, pues este rectángulo de aquí, más o menos, va a tener el mismo área que esta figura de aquí. De manera que vamos a hacer, en vez de hacer una integral de una función, lo que vamos a hacer va a ser un conjunto de sumas discretas. ¿Cómo haría la suma de este rectángulo? Pues si yo lo que tengo es, a ver, otra hoja. Si yo lo que tengo es esto, esta es la coordenada y esta es la coordenada x y tengo esto de aquí. Tengo una coordenada y, vamos a decirle y1, con su correspondiente x1. Y tengo la coordenada siguiente, la y2, con su correspondiente coordenada 2. Hemos dicho que lo que vamos a hacer para calcular el área de esta figura que se describe será primero, calcular la altura promedio de estas dos. ¿Cómo calcula la altura promedio de estas dos? Vamos a decirle y1, 2. Pues haciendo el promedio, ¿no? Y2 más y1, ay, que me he olvidado. Y1 más y2 y dividido entre 2. Esta es la altura promedio entre estas dos, que la pongo en verde. Aquí.
entre medio de las dos. Esta coordenada de aquí es I1, 2, el promedio. Bueno, pues ya tenemos la altura. Si ahora calculo el área de este rectángulo, sé que más o menos va a ser igual al área que hay bajo la curva que une I1 y 2. Así que el área la calculo como es un rectángulo, pues fácil, ¿no? Base por altura. I1 más I2 dividido entre 2 y la base x2 menos x1. Ahí, menos. Borra. Menos x1. Este es el método de los trapecios. Estamos convirtiendo estas funciones en trapecios, en rectángulos. ¿Por qué sabemos que esto es válido? Bueno, pues sabéis de matemáticas diferencial que en una función que es completamente curva, si hacemos la derivada, que la derivada es coger un infinitesimal, la derivada es exactamente la tangente a ese punto. ¿Qué significa? Bueno, pues que esta recta, esto de aquí, que es curvo, si lo miramos desde lejos, es curvo, pero si hacemos un zoom muy, muy fuerte hacia esa línea y hacemos la derivada, sabemos que esa derivada es una recta, que es la recta tangente, ¿no? Así que 2 puntos, madre mía, es imposible con este lápiz. 2 puntos que están infinitésimamente juntos están unidos por una recta. Esta es la analogía que utilizamos por eso utilizamos estos métodos aproximados, porque sabemos que, bueno, pues no nos estamos alejando tanto de la realidad, ¿vale? Así que lo que hacemos es utilizar métodos aproximados. Y este es el método que os explicaba de los trapecios. Esta sería el área, la línea de agua, ¿vale? Estos son las diferentes semimangas y cada uno de estos rectángulos los convertimos en rectángulos de verdad. ¿Qué altura tiene cada uno de estos rectángulos? Pues el promedio entre las dos semimangas que lo definen. Esto de aquí. ¿Y la base? ¿Cuánto vale? Bueno, pues la distancia que hay entre esas dos secciones transversales. Las secciones transversales las hacemos equiespaciadas normalmente. Ya dijimos que vamos a dejar el mismo espacio entre las diferentes secciones transversales, excepto en la proa y en la popa, que nos podemos encontrar que se reduzca a la mitad o a un cuarto si son zonas que requieren mucho detalle, ¿vale? Pero normalmente pues vamos a tener que las secciones están equiespaciadas. O sea, esta x2 menos x1 que yo he puesto es esta h que está puesta aquí, ¿vale? Yo lo he hecho para un único trapecio, aquí sería para n trapecios, ¿vale? Tenemos n semimangas, perdonad, tenemos n semimangas y hacemos la suma de los diferentes trapecios que se generan con estas n semimangas, ¿vale? Pues que serían n-1. Y aquí sería un poco el ejemplo gráfico de, evidentemente, estos dos puntos están unidos por una función
que no es recta, no es una línea recta, porque en el casco de la embarcación no vamos a tener muchos cantos vivos, pero bueno, pues se aproxima bastante bien. Evidentemente, nosotros que lo hacemos a mano, pues nos podemos permitir, tirando muy largo, considerar 20 secciones. Que claro, tienes que estar ahí clicando en la calculadora los numeritos y pues es un poco de trabajo de chinos. Pero los programas, por ejemplo, MaxSurf, que lo hace automático, la verdad que desconozco que si lo hace con el método de los trapecios, el método de Simpson, o si por el contrario sí que aproxima la línea a una función y hace la integración. Me suena más que lo hace por el método de Simpson, que es más aproximado que el método de los trapecios. Y claro, lo que hace es, como tiene capacidad de cálculo, pues la distancia entre semimangas es pequeña. En vez de hacer 20 secciones, pues utiliza 200. De manera que en vez de ser entre aquí y aquí, es entre este punto y este punto de aquí, donde tengo el ratón. Esto sí que se aproxima más a una línea recta que no esto de aquí, evidentemente. Así que contra más pequeña sea la discretización, más nos vamos a acercar a la realidad. Es como lo que pasa en los CFDs, ya os dije que todos los CFDs utilizan métodos aproximados de cálculo. Por ejemplo, en los CFD, que hay que resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, que ya las veréis en mecánica de fluidos, pues son unas ecuaciones que no sabemos resolver. Entonces, sí que sabemos algunos métodos para resolverlos, métodos aproximados, y esos programas, si utilizáis alguno, ya veréis que tendréis que hacer una discretización del modelo. Y seguramente será volumétrica en función de qué queráis simular. La discretización será de un tipo o de otro. Pero bueno, seguramente veréis el concepto malla, generar una malla. ¿Qué significa eso de generar una malla? Bueno, pues generar esos elementos en los que estás discretizando el problema, y lo que se hace en el programa es resolver esas ecuaciones para ese elemento pequeño, que como es un elemento pequeño, nos aproximamos a que es un elemento infinitesimal, de manera que es más fácil resolver, aproximarse a la realidad cuando los elementos en los que estamos discretizando son pequeños que no cuando son grandes. También depende, por ejemplo, en un CFD en el que analizas el fluido alrededor del casco, la zona que está cercana al casco es donde necesitas que la malla sea pequeña para captar todo lo que ocurre, que ahí es donde ocurre lo importante. Cuando te vas alejando del casco, pues ya no te importa tanto, así que la malla puede ser más gruesa. Bueno, esto es solo para que entendáis que el concepto es el mismo. Esto es un modo de discretización sencillo y un método de cálculo muy sencillo. Evidentemente en un CFD pues es bastante más complicado, pero el concepto es el mismo. Este es el método de los trapecios, que ya veis que es muy sencillo, y luego está el método de Simpson, ¿vale? Que el método de Simpson se subdivide en dos reglas, ¿vale? La primera regla se puede utilizar cuando estás calculando el área bajo la curva con 3 ordenadas, ¿vale? Pues, por ejemplo, si solo tuviera esto de aquí, 1, 2 y 3. Así que tengo 2 intervalos. Aquí puedo aplicar la primera regla de Simpson. Evidentemente, si tengo un número par de intervalos,
¿sí? Es decir, tengo 4. Pues aquí puedo aplicar la primera regla y aquí también. Así que en todo este intervalo puedo aplicar la primera regla. Segunda regla de Simpson. ¿Cuándo la puedo aplicar? Cuando el área bajo la curva con 4 ordenadas, es decir, con 3 intervalos, ¿sí? Si tuviera solo esto de aquí, pues en estos 3 intervalos podría calcular el área utilizando la segunda regla de Simpson. Cosa común que tienen las dos reglas, pues que el intervalo entre ordenadas, ¿vale? Esta h es constante siempre, ha de ser constante. Si tengo, por ejemplo, en vez de tener 3 intervalos, tengo 6. ¿Cómo lo podría hacer? Pues mira, lo podría hacer tanto con la primera regla como con la segunda. Porque si tengo 6 intervalos, a los 3 primeros le podría aplicar la segunda regla, a los 3 últimos la segunda regla. O sea que podría hacer la suma de los 6 intervalos utilizando la segunda regla. Pero como además el número 6 es un número par, pues también podría utilizar la primera regla, porque podría hacer los 2 primeros, los 2 de en medio y los 2 últimos. O sea, todo hecho con la primera regla. Ahora que tengo 5 intervalos, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer una mezcla entre la primera y la segunda. Los 2 primeros con la primera regla y los 3 últimos con la segunda regla. Así que eso depende del número de intervalos que tenemos, ¿vale? El número de intervalos está ligado también con el número de ordenadas que tenemos, ¿sí? Siempre tenemos un intervalo menos que el número de ordenadas. Fijaros que aquí son 3 ordenadas, 2 intervalos, ¿sí? Y aquí 4 ordenadas, 3 intervalos. Nosotros normalmente tenemos 11 ordenadas. Si tenemos 10 secciones, empezamos a contar desde la 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Por tanto, tenemos 10 intervalos. Así que lo más normal es utilizar la primera regla. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la función de la primera regla de Simpson? Recordamos que lo vamos haciendo de 2 intervalos en 2 intervalos. ¿Cómo se calcula el área bajo estos 2 intervalos? Pues se hace h es la distancia entre las x, ¿vale? Entre las secciones, que se mantiene constante. Eso es súper importante. No podemos mezclar intervalos que tengan una distancia entre secciones diferentes. No se puede, ¿vale? Si la h es diferente, se hace aparte. Se hace un cálculo y luego el otro. O, pues cuando ya se tiene mucha práctica, pues se puede hacer todo junto, pero siempre considerando que la h, pues, vale algo en función de la otra. Lo más común que nos vamos a encontrar es, por ejemplo, en la parte de proa y en la parte de popa, que en vez de tener h, vamos a tener h medios. O sea, vamos a tener la mitad, porque tenemos una sección intermedia. Pues podemos hacerlo todo junto, considerando que nuestra h es h medios. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se aplica la primera regla de Simpson? La primera regla de Simpson para calcular el área bajo estas 2 secciones, lo que se hace es h tercios, esto siempre va así, ¿vale? Multiplicado la primera coordenada, la primera semimanga, porque en este caso van a ser semimangas, la primera y, estamos integrando en x, ¿vale? Y esto de aquí es
la dirección en la que integramos. La h siempre es la dirección en la que integramos el intervalo en el que hemos separado, el espaciado que hemos hecho. Y aquí son los valores en i, los valores discretos de esa función. Pues es, el primer valor lo multiplicamos por 1, el segundo por 4 y el tercero por 1. Esto de aquí es el área de estas dos. Esto de aquí es el área de estas dos. Y esto de aquí es el área de estas de aquí. Esto suponiendo pues que tenemos secciones, o sea, tenemos secciones, esto es una sección, ¿vale? Una rebanada, digamos, pares. Son pares, hemos podido hacer grupos de 2. Bueno, pues si esto lo desarrollamos, como tenemos factor común h tercios, al final nos queda esto de aquí. Cuando tenemos rebanadas pares, ¿sí? El área bajo la curva la podemos calcular. Esto son lo que denominamos los factores de Simpson, que es el factor que multiplica la coordenada i. Y siempre va igual. Es 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Y siempre, siempre, siempre tiene que acabar en 4, 1. El último siempre va con el valor 1, igual que el primero. Y el que va delante, o sea, el penúltimo, tiene que llevar un 4. Si os sale un 2, es que no podéis aplicar la primera regla de Simpson. ¿Vale? De forma esquemática, esta integral la escribimos así. Estos son los factores de Simpson y lo que decimos es que la integral bajo esta curva la hacemos como h tercios por el sumatorio de el correspondiente factor de Simpson con la correspondiente coordenada i. ¿Sí? ¿Os suena esto de haberlo visto en alguna asignatura? Sí. Vale, pues perfecto. En la segunda regla, la idea es la misma, ¿vale? Pero en la segunda regla tenemos secciones múltiples de 3, ¿vale? Tenemos que tener de 3 en 3. ¿Cómo se hace la integración para calcular el área bajo esas 3 rebanadas? Pues se hace de la misma manera, lo que cambia es el factor que multiplica la h, que en este caso es 3/8, y los factores de Simpson. Cuando sumamos de 3 rebanadas en 3 rebanadas, la segunda regla de Simpson nos dice que los factores de Simpson son 1, 3, 3, 1. Si vamos sumando pues, las diferentes 3 rebanadas, esto de aquí, 3 rebanadas siguientes, esto de aquí, puntos suspensivos y las 3 rebanadas últimas, esto de aquí. Si todo esto lo juntamos, al final nos queda que cuando tenemos un número de rebanadas múltiple de 3, podemos aplicar la segunda regla de Simpson y la integración se hace como 3/8 de h y los factores de Simpson son 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3 y siempre acaba en 3, 3, 1, ¿vale? Siempre acaba así. Si os acaba aquí en 2, no, está mal. O si os acaba en 2, 3, tampoco, está mal. Tiene que ser 3, 3, 1, ¿sí? Siempre tiene que acabar así. 3, 3, 1. Si no os acaba así, es que no podéis aplicar la segunda regla. Tendréis que mirar a ver si es la primera regla o si hay que hacer una mezcla entre primera regla y segunda regla. Así que de forma compacta escribimos que la integral
la calculamos como 3/8 de h por el sumatorio del correspondiente factor de Simpson de la segunda regla por la coordenada y correspondiente. Y estos son los factores de Simpson de la segunda regla. Y aquí lo tenemos aplicado a un área de flotación. Aquí lo tenemos aplicado a un área de flotación y aquí tenemos el ejemplo de un área de flotación en el que tenemos secciones intermedias. Veis aquí que tenemos una a 1/4, a 1/2, a 3/4 y a 1. Entonces, ¿qué ocurre? De aquí a aquí tenemos 4 secciones en las que el espaciado es de 1/4 de h. ¿Veis aquí? H cuartos, H cuartos, H cuartos y H cuartos. Y a partir de aquí a aquí, tenemos 2 secciones en las que el espaciado es de H medios. Y luego tenemos una cuarta zona en la que el espaciado ya es de H. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que calcular el área de estas 3 zonas por separado, ¿vale? De estas de aquí por separado, de estas de aquí por separado, porque la H es diferente, y de estas de aquí por separado, ¿vale? Aquí lo he hecho en 4 zonas, ¿sí? Que estas dos pues se podrían haber juntado. La primera, ¿cuánto vale H? Vamos a aplicar, van de 2 en 2. Primero sumo estas 2 y luego estas 2. Pues como son 2 secciones, primera regla, ¿vale? Y como es primera regla, es H tercios y los factores de Simpson 1, 4, 1. Bueno, pues, ¿cuánto vale H? Lo voy a poner de forma genérica. Como H es esto de aquí, aquí pongo que el H es H cuartos, ¿sí? Y aquí pongo los correspondientes factores de Simpson. 1, 4, 1. Entonces lo que hago aquí es, este 1/4 lo voy a pasar dentro. Y veis que os aparece aquí. ¿Vale? En el segundo tramo, que es este de aquí, hago exactamente lo mismo. Como tengo 2 secciones, aplico primera regla. Y la primera regla me dice que es H tercios y el factor de Simpson 1, 4, 1. ¿Cuánto vale la H? H cuartos. Factor de Simpson 1, 4, 1. ¿Y qué hago? Entro este 1/4, lo entro dentro. Tercer tramo. Tengo 2 secciones. 2 secciones que están, o sea que el espaciado es de H medios. Bueno, pues aplico primera regla. H es H medios y factor de Simpson 1, 4, 1. Y este medio lo entro dentro. Y por último, estos dos que tengo, que el espaciado es de H. Como tengo 2 secciones, 2 rebanadas, aplico primera regla de Simpson. H tercios y factor de Simpson 1, 4, 1. Ahora, si os fijáis, aquí en las 4 áreas tengo el factor común 1/3, H tercios. Así que esto lo podría hacer en una única suma. Puedo sacar factor común, que es lo que hago aquí, y lo pongo en una única suma. Veis que ahora, haciéndolo de esta manera, los factores de Simpson cambian. Ya no es 1, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, sino que es 0,25. ¿Por qué? Pues porque el espaciado en esta primera zona es de 1/4, en esta es de 1/2 y en esta es de H, simplemente. Entonces, cuando ya estéis muy acostumbrados a hacer estos ejercicios, lo podéis hacer directamente así. No hace falta que lo hagáis por tramos. Si lo queréis hacer por tramos, evidentemente que lo hacéis por tramos.
Una pregunta. Sí, ¿Puedes repetir cuándo podíamos usar lo del método de los Simpson de primera regla y segunda regla? sí. La primera regla siempre la podéis utilizar aquí. Cuando tenemos dos intervalos, dos rebanadas, digamos, ¿vale? 1 y 2. Si tenemos un número múltiple de dos intervalos, ¿vale? 3 ordenadas. Si tenemos un número múltiple de dos intervalos, podemos utilizar la regla de Simpson en ese número múltiple de dos intervalos, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Veis que aquí lo tenéis de 2 en 2. Pues primero hago estos dos, luego estos dos y sigo haciendo de 2 en 2 hasta el final. Esto es porque tengo un número par de intervalos, ¿sí? Múltiplo de 2 de intervalos. Voy aplicando de 2 en 2, entre dos, de cada dos intervalos, voy aplicando la primera regla, el h tercios 1, 4, 1. Que al final lo puedo juntar todo como si ya sé que tengo un número par de intervalos, pues ya sé que puedo aplicar la primera regla de Simpson. ¿Sí? Y directamente pues aplico los factores de Simpson de 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, pues hasta que se me acabe. Que sí o sí se tiene que acabar en 4, 1. Esto es la primera regla. La segunda regla, pues la segunda regla tenemos que tener 3 intervalos. Es decir, que el número de intervalos que tenemos que tener sea múltiplo de 3. ¿Sí? Sí, y por ejemplo, si tenemos 11, no tendríamos que Si usar... tenemos un número impar, es como el ejemplo que os he puesto, es si tenemos 5. Si tenemos 5 intervalos, pues los dos primeros los hacemos con la primera regla y los 3 últimos con la segunda. Ah, vale, vale, vale. Gracias. Si tienes 11, pues ya, como lo quieras combinar, tú haces 6, haces 9 y 2, puedes hacer los 9 pues con la segunda regla y los 2 con la primera. O haces 8 y 3, o sea, los 8 primeros con la primera y los 3 últimos con la segunda. Esto ya como prefiráis. Pero, pues cuando tenemos un número de intervalos que no es ni múltiplo de 2 ni múltiplo de 3, pues tenemos que hacer una mezcla entre estas dos reglas para poder sumar. Y la H tendría que ser la misma. Por ejemplo, en el Sí. último ejercicio que has hecho, no podríamos haber separado entre... Bueno, si tienes una H diferente, puedes hacer la suma separada. O sea, en esos intervalos en que la H es H cuartos, pues haces la suma en esas secciones y en las secciones que tengas H, pues lo haces por separado. Que luego es lo que os he enseñado aquí. Aquí yo lo voy haciendo por separado, porque la H es diferente. En este primer tramo es de H cuartos, en este segundo de H cuartos, aquí H medios y aquí H. Y veis que en los 4 tramos lo hago por separado. Ahora, luego lo reescribo y lo pongo todo junto. Pero claro, esto ya, pues tienes que tener práctica para saber que esto va a ser 0,25, esto 0,5. Os voy a hacer infinidad de ejercicios, ¿eh? Vale, Y perfecto, gracias. es practicar. Ahora parece un poco liado, pero es algo muy mecánico, ¿eh? Y es simplemente practicar. Que por ejemplo aquí esto sería cuando tienes diferentes... Cuando el valor de H es diferente, que nos vamos a encontrar el caso en que en una zona tengas pues H cuartos, a lo mejor en otra H medios y luego en otra H. Son los casos que te vas a encontrar. No te vas a encontrar que en una zona tienes un H tercios, en la otra un H cuartos. No, porque las secciones las damos
con un valor X espaciado entre las secciones transversales y como mucho damos secciones intermedias en proa y en popa para dar más detalle, pero damos como mucho a H medios o a H cuartos. Así que son los casos que te vas a encontrar. Y aquí sería como en forma de tabla, ¿vale? Que es como normalmente vais a hacer los ejercicios, porque es como induce a menos error, ¿vale? Tenéis la manera de cómo calcular el factor de Simpson cuando la H es diferente. Veis que aquí, este sería el primer trozo, ¿vale? Este de aquí, estas dos primeras secciones. Y entonces aquí pongo el factor de Simpson y el factor de Simpson lo multiplico por el factor de la H, que es un cuarto. Entonces el factor de Simpson me queda 0,25. Esta de aquí, la 1 medio, que claro, la 1 medio, ¿qué ocurre? La 1 medio forma parte tanto de este primer tramo que he hecho como de este segundo. Por tanto, si aplico Simpson en el primer tramo y en el segundo, en el primero, como es la última, le corresponde un factor de Simpson de 1 y en el segundo tramo, como es la primera, también le corresponde un factor de Simpson de 1. Pero como la H es un cuarto, pues veis que aquí tengo el 1, 1 y el 1 cuarto. Y entonces el factor de Simpson queda 0,5. Esto no es más que puesto en forma de tabla esto que tenéis aquí. ¿Veis? Este 0,25 y 0,25 no es más que la suma de este 1 por 0,4 por un cuarto más 1 por un cuarto. ¿Sí? Esto es así escrito en forma lineal y aquí en forma de tabla. Ya veréis que haré muchos ejercicios, o sea que al final es cogerle la práctica y ya está. Bueno, y haciendo toda la suma, pues tenemos el área de todo el intervalo. Ahora esto, ¿dónde lo aplicamos nosotros? Pues a todos esos cálculos que dijimos, todas esas variables que dijimos que tenemos que calcular para las hidrostáticas. En el caso de las áreas de flotación, ¿vale? Si lo que tenemos son áreas de flotación, tenemos hidrostáticas, es decir, en el caso de que tenemos el barco, tenemos rebanadas verticales, ¿vale? Y en cada rebanada vertical queremos calcular esa área de flotación. Ya dijimos que en el plano de formas lo que damos son diferentes líneas de agua, que las líneas de agua eran los cortes que hacemos en vertical en el casco. Y cada línea de agua define un área de flotación. Bueno, pues, ¿cómo calculamos cada área de flotación? Esa área de flotación está definida por las semimangas de las diferentes secciones transversales, ¿sí? Así que lo que tenemos es un conjunto de puntos discretos de la correspondiente semimanga con la correspondiente coordenada X, que es el valor de la sección transversal. ¿Cómo calculamos las áreas de flotación? Pues con Simpson. Multiplicamos por 2 porque lo que vamos a tener van a ser semimangas, por tanto, va a ser lo que calculemos multiplicado por 2. Y vamos a aplicar o la primera regla de Simpson o la segunda, dependiendo de el número de intervalos que tenemos. Si tenemos un número de intervalos par, pues podemos utilizar la primera. Si tenemos un número de intervalos que es múltiplo de 3, podemos utilizar la segunda. Y si no es múltiplo ni de 2 ni de 3, pues hay que hacer una mezcla entre esas dos, ¿vale?
¿Cuánto vale H? Pues H no es más que la eslora en flotación dividido por el número de secciones transversales que hacemos. ¿Sí? Que es lo que tenéis aquí. H es L partido por N. Que normalmente pues la N son 10. Esto para el cálculo del área de flotación. Ahora, para el cálculo de las toneladas por centímetro de inmersión. Dijimos que las toneladas por centímetro de inmersión lo que nos dicen es, nos dan una idea del peso que hemos de cargar o descargar del barco para que éste se sumerja o se emerja 1 centímetro del agua. ¿Sí? Entonces dijimos que cuando nosotros, vamos a suponer que lo que estamos haciendo es cargar el barco, ¿vale? Ponemos un peso añadido aquí. ¿Qué ocurre? Pues que el barco se va a hundir un poco más. ¿Cuánto se va a hundir? Bueno, pues se va a hundir un diferencial de T, ¿vale? Un diferencial de calado. Como el barco sigue estando en equilibrio, se va a cumplir que el peso del agua desplazada, que el agua que se va a desplazar va a ser el de esta rebanada que tenemos aquí, ¿vale? Y esta rebanada que tenemos aquí, este diferencial de volumen, no es más que el área de flotación por el diferencial de calado. Y esto es igual al peso que hemos cargado. Así que las toneladas por centímetro de inmersión las podemos calcular como la densidad del agua por el área de flotación dividido entre 100. Y estas son las unidades que tenemos que utilizar, ¿vale? Son la densidad del agua en toneladas metro cúbico y el área de flotación en metros al cuadrado, para que nos queden pues, las unidades que queremos, que son toneladas partido centímetro. El área de flotación, ¿cómo la calculamos? Pues como hemos visto antes, con el método de Simpson. Ahora, para la abscisa del centro de gravedad de la flotación, ¿qué dijimos que era? Bueno, pues dijimos que era la posición del centro de gravedad del área de flotación. Como el barco es simétrico, el centro de gravedad de un área de flotación siempre, siempre, siempre va a estar en el eje X, sobre el eje X. ¿Sí? Pues necesitamos saber exactamente dónde del eje X. Necesitamos saber la abscisa de ese centro de flotación. Que el centro de flotación es el centro de gravedad del área de flotación. ¿Vale? ¿Cómo lo calculamos? Esa coordenada. Necesitamos el momento estático del área. Y recordamos que el momento estático del área con respecto a un eje se calcula como la integral del diferencial de área multiplicado por la distancia que se encuentra ese diferencial de área de ese eje, ¿vale? Esta X de aquí por este diferencial de área. Al final, escrito en forma integral, el momento estático sería así, esta integral. Esto sería, si calculamos el momento estático o la abscisa del centro de gravedad de flotación teniendo como referencia, o sea, nuestro cero está en la sección media, estas de aquí, ¿vale? Y si tenemos el cero en la perpendicular de popa, estas de aquí, ¿sí? Tendríamos que calcular el momento estático con respecto a la sección media, que sería con este cálculo de aquí, y dividir por el área de flotación para encontrar esta coordenada. El área de flotación ya sabemos cómo se calcula, con Simpson. Ahora, estos momentos estáticos, si nuestra referencia está en la perpendicular de popa, pues para calcular la abscisa del centro de gravedad de la flotación sería el momento estático con respecto a la perpendicular de popa dividido por el área de flotación. Y el momento estático con respecto a la perpendicular de popa sería hacer esta integral de aquí.
de 0 a la eslora de flotación de las coordenadas x por la y por diferencial de x. El área de flotación ya sabemos cómo se calcula, con Simpson. Ahora, estos momentos estáticos, ¿cómo los vamos a calcular? Pues también con Simpson. Yo normalmente utilizo esto de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las coordenadas x van a ser positivas. En cambio, con este método de aquí, tienes x positivas, x negativas y pues te acabas haciendo un jaleo ahí de signos que te puede llevar a error, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo hacemos esta integral de los momentos estáticos con Simpson? Perdonad, que veo un poco de agua. Hemos dicho que tenemos que calcular el momento estático con respecto a un eje de referencia, ¿vale? Estamos calculando el momento estático con respecto a este eje de aquí, al eje Y, ¿vale? Yo aquí he puesto sección media perpendicular de popa, bueno, pues depende de dónde esté donde corte el eje Y con el eje X, ¿vale? Estamos calculando el momento estático con respecto al eje Y porque queremos saber el momento estático de este diferencial de área con respecto a este eje de aquí. Vamos a multiplicar este diferencial de área por la distancia entre este diferencial de área de aquí y este eje de aquí, que es la coordenada X, ¿vale? Fijaros que es momento estático con respecto al eje Y será en diferencial, será el diferencial del momento estático con respecto al eje Y es coordenada X por diferencial de área, ¿vale? Y para el momento estático con respecto al eje X es al contrario, coordenada Y por diferencial de área. Esto lo habéis visto en mecánica. Bueno, así que desglosado, el momento estático con respecto a este eje es la coordenada X de este diferencial de área por el diferencial de área, que es esto de aquí, diferencial de X por diferencial de Y. Como hay que hacer la integración del área, hay que hacer una doble integración, ¿vale? Entonces, si integramos primero en Y, ¿vale? Estamos integrando desde 0 hasta exactamente la semimanga de esa sección. Así que esta integral de aquí directamente es el valor de las diferentes semimangas. Y esta integración en X, ¿vale? Al final lo convertimos en el diferencial de X es la h de Simpson, ¿sí? Diferencial de X es la h de Simpson. Así que, ¿qué hacemos? Esto pasa a ser nuestra h y esto de aquí en forma integral, si lo multiplico por los factores de Simpson, pues directamente lo paso a una suma algebraica. Y es lo que tenéis aquí. Dependiendo del número de secciones que tengamos, pues primera regla o segunda o mezcla entre ellas, ¿vale? Así que esta integral de aquí, con Simpson, aplicando Simpson, se convierte en esto de aquí. El momento estático con respecto al eje Y lo podéis calcular como, aquí ya está multiplicado por 2 porque se considera que estamos trabajando con semimangas, pues h tercios y el sumatorio de factor de Simpson por la multiplicación de la coordenada X por la coordenada Y. La h sigue siendo L partido por N. Y aquí os pongo otra manera de escribirlo. Como las h's están equiespaciadas, ¿vale? Podemos poner
cada coordenada X como n por h, siendo n que empieza en 0 y acaba en 10 o en 20, las que tengamos, ¿sí? Entonces, si reescribimos esto de aquí, considerando que las X son ni por h, que es lo que hago aquí, esta xy la sustituyo por ni h y aquí saco h factor común. Y entonces pues, lo reescribo de esta manera, la integral. Esto sería el cálculo del momento estático con respecto al eje Y. Una vez que tenemos el momento estático con respecto al eje Y y el área de flotación, dividimos los dos valores y ya tenemos la abscisa del centro de gravedad de la flotación, que es lo que buscábamos. A ver, voy a mirar si creo que aquí puse algunos ejercicios ya resueltos. Nada, para no poner aquí tanta teoría. No. Bueno, os abro. Esto es cuando todavía el año pasado hacía clases presenciales. Ya las siguientes diapositivas, la resolución de ejercicios está directamente en la presentación, pero aquí todavía no. Bueno, tenía, a ver, aquí. Teníamos esto de aquí. Ejercicios Simpson extra. Vamos a ver si aquí hay alguno. Áreas, no. Área de la sección. Esto todavía no lo hemos hecho. Área de la sección. Área de flotación. Mira, pues esto. Os explico ¿vale? Que es justo lo que os acabo de explicar. Este ejercicio de aquí, el 6, que lo tenéis en ese documento que se llama Ejercicios Extra de Simpson, es un ejemplo de lo que acabamos de ver. Y aquí tenemos las semimangas en la flotación de un buque de eslora entre perpendiculares de 130 metros. Son las siguientes. Esta tabla que tenéis aquí, ¿vale? Bueno, aquí lo he hecho, o sea, no lo he hecho paso por paso, simplemente he puesto las soluciones. Bueno, pues se dice, se pide calcular el área de la flotación, el coeficiente de afinamiento de la misma y el centro de flotación. El coeficiente de afinamiento lo podemos calcular, ¿vale? Vamos a suponer que no tenemos esta de aquí, ¿vale? Ni tenemos esta de aquí, ni tenemos esta de aquí. O si las consideramos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer una primera integral de Simpson con estos tres valores de aquí. Como son tres valores, tenemos dos secciones, ¿sí? Así que con estos tres aplicamos la primera regla de Simpson. A ver, no sé si me deja tener abierta las dos pantallas. No, pues ahora me ha cerrado aquí. A ver, aquí. Pues sí que me deja. ¿O no? Aquí. Ay. Me caches. Os lo voy haciendo aquí. Aquí. Esto, ¿vale? Bueno, vamos a ver que vea aquí. Ay. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Para calcular el área de flotación. Tendríamos que hacer
tres intervalos, ¿vale? Un primer intervalo, un segundo intervalo y un tercer intervalo. El primer intervalo, ¿qué tendríamos? Nuestras X, ¿cuáles serían? Bueno, nuestras Ns. Y aquí las Is. Del primer intervalo tendríamos estas. 0, 0, 1 medio, 8,9 y 1, 11,8. El área del primer intervalo, ¿cuánto valdría? Tenemos tres valores en I, así que tenemos dos secciones. Primera regla de Simpson. Así que como aplicamos la primera regla sería h tercios. ¿Cuánto vale h? Pues vale la mitad de lo que va a valer en las siguientes secciones. Así que h medios. Y el 3. Y ahora, cada uno de los valores de I lo multiplico por su factor de Simpson correspondiente, que como es la primera regla, el factor de Simpson es 1,41. Cuando solo tengo 3 es 1,41. Así que es 1 por 0 más 4 por 8,9 más 1 por 11,8. Ahora, segundo intervalo. El segundo intervalo me va, que bajo esto, que lo pueda ver todo, me va desde el 1 hasta el 7, ¿vale? Este será el segundo intervalo. Desde el 1 hasta el 7. Aquí están las Is y aquí las Ns. El 1, 11,8. Fijaros que cuando cambiamos de intervalo, el último se solapa con el primero del siguiente intervalo. Siempre hay que volverlo a considerar, ¿vale? Porque forma parte de los dos intervalos. La N2 y aquí la N2 es 15,5. La 3, 15,7. La 4. 4, 15,7. La 5, 15,7. Esta embarcación tiene cuerpo cilíndrico. Recordados que dijimos que era cuando varias secciones tienen la misma semimanga o manga, pues tienen cuerpo cilíndrico. Y en esta, pues vemos tres secciones que tienen la misma semimanga, así que es una embarcación con cuerpo cilíndrico. Y la 7, 9,6. ¿Cuántos valores tenemos? Ay, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Secciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podemos utilizar tanto la primera regla como la segunda, porque es múltiplo de 2 y es múltiplo de 3. Pues utilizo la primera regla, ¿vale? El área del segundo tramo lo calculo como h tercios y aquí es 1 por la primera más 4 por la segunda,
15,5 más 2 por la tercera. 15,7 más 4 por la cuarta. Aquí, espera, lo voy a borrar. Lo más cómodo, para no descuadrarse, es hacerlo en forma de tabla. Os hago la tabla. Bueno, ahora como ya he copiado los valores, puedo hacerlo más grande. Aquí en la tabla añadimos una columna y en esta columna vamos a poner el factor de Simpson correspondiente. ¿Sí? Factor de Simpson. Entonces es 1, 4, 2, que no me descuadre, 4, 2, 4, 1. He aplicado bien la segunda regla, la primera regla, porque recordamos que los factores de Simpson en la primera regla siempre tienen que acabar en 4,1. Me acaba en 4,1, así que es correcto, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué hago? Para hacer el cálculo del segundo tramo, del área del segundo tramo, será h tercios, y aquí la h sí que es h, y tendré que hacer el sumatorio del correspondiente factor de Simpson por la correspondiente semimanga. Así que hago este por este, que es lo que estaba haciendo antes, uno por 11,8 más 4 por 15,5 más 2 por 15,7 más 4 por 15,7 más 2 por 15,7 más 4 por 13,6 más 1 por 9,6. Este sería el área del segundo tramo. Y del tercer tramo lo haríamos desde el 7 hasta el 8. Y esto sería el A3, que tendríamos N, I, y sería 7, 7,5 y 8. 9,6, 5,8 y 0. Como tengo tres valores, cuando quiero escribir, no escribe, y cuando no quiero escribir, escribe. Ay, madre mía. Pongo aquí el factor de Simpson. Será 1,41. El tercer tramo será h tercios. ¿Cuánto vale h? En este caso vale h medios, porque es la mitad, va de 0,5 en 0,5. Así que h medios. Dividido entre 3 es la primera regla. 1 por 9,6 más 4 por 5,8 más 0, porque es 0. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto vale h? Pues h vale 130 dividido entre 8. Estamos dividiendo la eslora entre perpendiculares en 8 secciones diferentes, ¿vale? De 0 a 8. Así que divido entre 8. Y esta es la h. ¿Qué hago? Bueno, pues o bien podéis hacer la suma de cada intervalo por separado o lo ponéis todo junto. Aquí tenéis la solución de lo que da el área de flotación, que es la suma de esos tres intervalos. ¿Sí?
A ver, el primero... Sí, del primero, del segundo y del tercero. O los hacéis por separado o los hacéis todos juntos. Todos juntos, este 2, este 1/2 tienen que entrar dentro y este 1/2 también tendría que entrar dentro. Y entonces ya podéis hacer la suma de todos los factores de todas las áreas juntas. Luego, para calcular el área de flotación o de afinamiento de la maestra, ¿cómo se hace? Bueno, pues es el coeficiente que nos relaciona el área de flotación con con el rectángulo que se describe con la eslora y la manga. ¿Sí? La eslora en flotación la hemos calculado, esta de aquí. Ahora, la manga la tenemos aquí. La manga, pues la máxima es 15,7, pues 15,7, ¿vale? Por 2, porque estos son semimangas. Y las loras son 130. Tenemos un coeficiente de flotación de 0,8. Es relativamente grande, ¿vale? Porque tenemos cierto cuerpo cilíndrico, ya hemos dicho. Ahora, para la posición del centro de flotación, ¿qué necesitamos? Necesitamos el momento estático con respecto del eje Y, ¿vale? Con respecto de la perpendicular de popa, porque aquí tenemos el 0 en la perpendicular de popa. Y hemos dicho que lo podíamos calcular con esta fórmula de aquí. Aquí, fijaros que utilizo la fórmula en la que en vez de poner X, pongo N aquí y aquí H. Esto lo tenéis todo en el formulario, ¿eh? Y no padezcáis porque al examen podéis venir con formulario. Con el formulario que tenéis en Atenea, no con ejercicios resueltos. Bueno, pues para calcular la posición, la abscisa del centro de flotación necesitamos el momento estático con respecto al eje Y dividido por el área de flotación. El área de flotación ya lo tenemos. Necesitamos el momento estático con respecto al eje Y. Bueno, pues tenemos que aplicar esta fórmula. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer exactamente lo mismo que he ido haciendo aquí. A ver que recupere la pantalla aquí. Exactamente lo mismo que he ido haciendo aquí, solo que si os fijáis, la fórmula para calcular el momento estático con respecto al eje Y, momento estático con respecto al eje Y, ¿vale? La fórmula que he puesto aquí es h al cuadrado dividido entre 3. Ya sé que en todos los tramos voy a poder utilizar la primera regla, así que ya directamente pongo la primera regla del sumatorio del factor de Simpson por la coordenada Y y por N. Bueno, pues voy a hacerlo a los diferentes tramos. Momento estático con respecto al eje Y del primer tramo. ¿Cuánto vale? La H en este caso es H medios. Pues H medios todo elevado al cuadrado. ¿Vale? Y dividido entre 3. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? El sumatorio de el producto del factor de Simpson por la coordenada, por la semimanga y por la N. Factor de Simpson. Aquí no los he puesto. Factor de Simpson 1, 4, 1. Bueno, pues tengo que hacer 1 por 0 por 0. Pongo solo un 0, ¿eh? Más 4 por 8,9 por 1/2. Porque estoy haciendo factor de Simpson por I y por N. ¿Sí? Así que 4 por 8,9 y por 1,5. Ahí por 1/2. 0,5. Más 1
por 11,8 y por 1. Este sería el momento estático con respecto del eje Y, momento estático del área con respecto del eje Y. Para el segundo tramo, pues exactamente igual. Me voy a quedar sin... Borro. Luego más grande. Borro proceso, que ya queda grabado. Y recordamos que la fórmula para el momento estático del segundo tramo es h tercios, h cuadrado, factor de Simpson, por n y por i. Bueno, pues para cada uno hacemos la suma. H cuadrado, 3, 1 por 11 por 11,8 por 1. Por 11,8 más 4 por 15,5 por 2. Además, con estas calculadoras que tenéis vosotros, es que hacéis la multiplicación incluso por, o sea, como en el Excel. Que luego el año pasado me sorprendió que no sabían utilizar el Excel. Más 4 por 15,7 por 4. Más 2 por 15,7 por 5. Más 4 por 13,6 por 6. Y más 1 por 9,6 por 7. Y pues para el último tramo igual, ¿vale? Y aquí, vuelvo aquí, pues tenéis todo el sumatorio. Bueno, no tenéis el sumatorio entero, ya lo tenéis dividido, el resultado lo tenéis dividido por esto de aquí. Y multiplicado por 2 porque estamos trabajando con semimangas. ¿Sí? ¿Veis? ¿Entendéis un poco el proceso? Que pues tampoco es muy difícil. ¿Queda alguien ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, como veis aquí, el ejercicio 8, este es el 6. El 7 también pide área de flotación, ir a diferentes semimangas. El 8 también. O sea que para practicar tenéis ejercicios para aburrir. Pues tenéis aquí las soluciones. Este es en función de diferentes parámetros que calcular eslora y calado, o sea que, bueno. Pues cierro esto y nos hemos quedado aquí, ¿no? Sí. Abscisa del centro de gravedad. Ahora, para calcular el volumen de la carena, ¿vale? O volumen de trazado, ¿qué necesitamos? Bueno, pues para poder calcular el volumen necesitamos tener o las diferentes áreas de flotación que le corresponden a las diferentes líneas de agua. Este dibujo que tenéis aquí, aquí tendríamos las diferentes líneas de agua para diferentes calados y su correspondiente área de flotación, que tendríamos que integrar en altura, en calado. Dos líneas de agua consecutivas describen una rebanada que tendría esta forma, ¿no? Bueno, pues si integramos estas rebanadas infinitesimales, pues al final encontraríamos el volumen de carena.
Otra opción es, en vez de tener las áreas de flotación, o sea, a nivel integral, si tenemos las áreas de flotación, para encontrar el volumen de carena, sería integrar las diferentes áreas de flotación en altura. Esto, transcrito a métodos aproximados, es el diferencial de Z, ¿qué será? En este caso será el diferencial de calado, ¿vale? Y aquí, ojo, porque un error muy común es que cuando vais a calcular la H, la calculáis siempre como eslora dividido entre N. Y no, no es siempre. Si lo que estáis integrando es en la eslora, ¿vale? En X, sí que la H la calculáis así. Pero si estáis calculando, si estáis integrando en altura, la H la calculáis con el calado, ¿vale? Es un error muy típico. Así que cuidado. En este caso, como integramos en altura, la H la calculamos con el calado. Dividimos el calado entre el número de secciones que tengamos, entre el número de líneas de agua que tengamos. ¿Sí? Así que esto transcrito a Simpson, el diferencial de Z es la H y la H la calculamos así. Si utilizamos la primera regla, pues sería H tercios y esto de aquí por su correspondiente factor de Simpson. Y así nos quitamos en medio la integral. Si utilizamos la segunda regla, pues 3/8 de H por factor de Simpson por el área de flotación. Si en cambio lo que tenemos son las curvas de Bonjean, es decir, no tenemos las áreas de flotación para las diferentes líneas de agua. Lo que tenemos son las áreas de las secciones, pues en las diferentes secciones, ¿sí? Son las curvas de Bonjean. Tenemos, en vez de estas rebanadas verticales, bueno, horizontales, que serían estas, tenemos estas rebanadas transversales del barco. Si sumamos estas rebanadas transversales del barco, encontramos el volumen de carena. Entonces, aquí con las curvas de Bonjean, si lo que tenemos es área de la sección, sí que vamos a integrar en eslora, porque tenemos las diferentes secciones a lo largo de la eslora. Así que en este caso, la H, lo que integramos es el área de la sección con el diferencial de X. De manera que el diferencial de X, que es la H, sí que lo calculamos como eslora dividido entre N. Si utilizamos la primera regla será H tercios, factor de Simpson por el área de la sección, y si es la segunda regla, pues 3H/8 por factor de Simpson, área de la sección. Y vamos a ver si tenemos... Y evidentemente, pues el desplazamiento, una vez que tenemos los volúmenes, pues es simplemente multiplicar por la densidad del agua. Y vamos a ver si aquí hay... Vaya. Aquí. No. He cerrado. Cerrado Atenea. No sé si aquí... Sí. Bueno, este, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿vale? Para aplicar... En este caso, no se calcula el volumen de carena, sino que se pide calcular el área de la bodega. La idea es la misma. Nos dicen, una bodega que tiene 20 metros de eslora se divide en secciones equidistantes, ¿vale? Estamos rebanando esta bodega que tenéis aquí dibujada en rebanadas a lo largo de la eslora, ¿sí? Cuyas áreas de popa a proa, una vez calculadas, resultaron ser 85, 76, 63, 48 y 30 metros cuadrados. Se pide calcular el volumen de la bodega y la posición de su centro de gravedad respecto al mamparo de popa, ¿vale?
Lo primero, con lo que hemos visto ahora, ¿qué sería? Calcular el volumen de la bodega. ¿Qué tenemos? Tenemos secciones transversales. ¿Y cuántas tenemos? Aquí tenemos 5 valores, ¿vale? Tenemos 5 valores, 4 secciones, 4 rebanadas. Tenemos un número par de rebanadas. Así que podemos aplicar la primera regla de Simpson. ¿Sí? Y aquí he puesto pues la correspondiente n, veis que pues la 0, me han dicho que la primera es la correspondiente, la que está más a popa, pues es donde pongo el 0 yo. 0 y aquí pongo el área de la sección. Esta es la n, la 1 y el área de la sección. Y aquí pongo los factores de Simpson. 1, 4, 2, 4, 1. Para calcular el volumen de la bodega, pues sería h tercios sumatorio de factor de Simpson por el correspondiente área de cada sección. 1 por 85 más 4 por 76 más 2 por 63 más 4 por 48 más 1 por 30. ¿Y la H cuánto vale? Bueno, pues nos dicen que la eslora de la bodega es de 20, ¿sí? Y la hemos dividido en 4 rebanadas. Así que 20 dividido entre 4, la H vale 5 en este caso, que es lo que tenéis aquí. ¿Sí? Bueno, como esto del cálculo del momento estático del volumen ya lo dejo para la siguiente clase, porque ya es demasiado por hoy. ¿Sí? Bueno, pues así que si queréis, ya sabéis que tenéis estos ejercicios aquí que podéis ir practicando. Os lo recomiendo hacer en forma de tabla. Y nada más. Vaya, hemos empezado con 54